Las cochinadas que hacen los profetas del Antiguo Testamento, según el texto, son peores que lo que hacemos vos y yo, que somos simples mortales. Pero ¿por qué esa gente que quería manipular la religión, por qué vender a un Dios sangriento? Si el Dios de la Biblia es así, entonces Gaza palidece a la par de esa barbarie. Pero ¿Por qué te conviene presentar un Dios sangriento, un Dios violento? Para justificar la violencia de gente que no cree en Dios. Pero entonces a base de esto, prácticamente la Torá fue manipulada, el Nuevo Testamento fue manipulado, entonces lo que tenemos ahora en día no es lo que realmente se reveló en su momento. ¿Por qué Judas y Santiago, que fueron los hermanos de Jesús, los cercanos a Jesús, nunca lo mencionan? Nunca dicen Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, porque no lo creían, men. La crucifixión es una creencia paulina. Que Jesús era Dios, por eso mismo de que el verbo hecho carne. Pero, ¿qué haces con un verso cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo? En Juan 14:22. Ahí ya no hay que interpretar nada. Y cuando viene y dice, el Padre y yo somos uno. Estamos en otro episodio del podcast de Proyecto Edén. Y el invitado de hoy es el líder de la comunidad islámica hispanohablante. Y además es el imán de la mezquita salvadoreña. Su nombre es Emerson Bukele. Así que espero que les guste este episodio y los veo ahí. Gracias, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. La verdad que tengo el honor de dirigir a la comunidad islámica hispanoamericana que engloba especialmente a personas que se han convertido al Islam, es decir, latinoamericanos que antes tenían otro religión y que al hacer un análisis y al leer y aprender y ser guiados se convirtieron al Islam. Así que somos hispanohablantes. Hispanohablante, sí, porque yo pensé que solo era El Salvador. Bueno, No, usted personalmente. bueno, yo resido en El Salvador, pero opera todo estás en otros países de Hispanoamérica. Y queremos crecer a toda Hispanoamérica, obviamente. Sí, pero vaya, para que la gente entienda, porque la gente posiblemente ni sabe nada del Islam. Sí. O lo que sabe está mal. O lo que sabe puede que esté mal también. Sí. Entonces, ¿pero qué es el Islam? Como para introducirlo. Bueno, mira, ¿qué es? Primero el Islam, etimológicamente hablando, significa paz. 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 Pero si vas más allá, es la paz que se logra con el sometimiento absoluto a la voluntad de Allah o a la voluntad de Dios. Porque Allah es Dios en árabe. Que hay ahí otro problema. La gente piensa que Allah es otro Dios, diferente al Dios abrahámico. Y hay un error porque el cristiano árabe le dice a Allah a Dios. El cristiano árabe. Claro, si en las Biblias árabes, que están en Egipto, donde hay cristianos, en Siria, donde hay cristianos, en Líbano, donde hay cristianos, en Emiratos Árabes, donde hay cristianos, y lees la Biblia en árabe, donde dice Dios, dice Allah. Entonces Allah es el mismo Dios que está en la Biblia, el creador, el Dios de los profetas, de Abraham, de Moisés y Jesús. O sea, el mismo que estamos leyendo en la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, es el mismo Alá. Claro, de hecho, cómo se referían los hebreos a Dios era el lo. El lo, porque ellos hablaban un idioma que en realidad viene del árabe. Y los hebreos venían de Ur de los Caldeos, que era Caldea, que hablaban un idioma semítico. Y la raíz semítica viene del hebreo, del arameo. Jesús, por ejemplo, cuando decía Dios, no decía Dios o Jehová en español, sino que él decía el-la, que es la palabra para Dios en arameo, que es lo que hablaba Jesús en el siglo I. Entonces, el-lo, el-la, Allah vienen de la misma raíz. Los judíos lo que hacen es que lo convierten en plural, que era una manera, hay varias teorías, pero una manera de respeto, se llama plural majestático. Entonces cambiaron el nombre de Lo a Elohim. Sí, el ajá. Entonces este nombre Jehová o este nombre Yahvé viene a partir de Moisés. Sí. De hecho, en Éxodo, se supone que Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo me aparecí a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, en hebreo, que significa el Dios, Shaddai todopoderoso, el Dios todopoderoso, pero con mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Entonces, como traducimos nosotros la palabra Yahvé o Jehová, empieza desde el momento de Moisés. Abraham no conoció ese nombre, tampoco lo conoció Jacob, tampoco lo conoció Isaac, a partir de Moisés. ¿Por qué? Porque este tetragramatón viene de Ahier, Esher, Ahier, que significa el que es, el que era y el que ha de ser. O sea, el que es para siempre. Y la eternidad era un concepto que los pueblos antiguos era complicado de entender. De hecho, el Shaddai significa la estepa, literalmente. La estepa, o sea, el dios de la estepa, porque para el hombre antiguo
la estepa, el desierto, el paraje, era todo. Entonces se vuelve Dios es el dueño de todo lo que alcanzo a ver. Entonces el concepto de la eternidad, algo que no tiene tiempo, que no tiene principio ni fin, era demasiado elevado para que el hombre antiguo lo entendiera. Entonces este nombre Yahvé es un atributo de Dios, que denota eternidad, o sea, el que no tiene principio ni tiene fin, pero no es un nombre, sino que es un atributo. Sí, y vaya, entonces toda la religión o todas las enseñanzas islámicas, o sea, empiezan ¿de quién? De Ismael. No, todas las enseñanzas islámicas empiezan de Adán desde la perspectiva nuestra. Desde Adán. Es que lo que pasa es que nosotros no creemos que Dios manda religiones a la humanidad. Es decir, Dios no te manda un menú para que vos escojas qué es lo que te gusta más. O sea, aquí puede ser cristiano, aquí puede ser judío, aquí puede ser mesiánico, aquí puede ser hindú. Si no creemos que el mensaje es esencialmente el mismo. Y se basa, primero, fundamentalmente, en la creencia absoluta a un solo Dios y el sometimiento absoluto a Él, a ese Dios, nada más. Y que además ese Dios tiene características. Primero es único, porque algo puede ser uno, pero no necesariamente único. Después es todopoderoso, o sea que no hay nada que no pueda hacer. Sí. Además de eso es libre del tiempo, del espacio, de la materia, de las fuerzas, de lo que es creado. Es libre de necesidades, no tiene incapacidades. Entonces, la Torá está llena de todas estas descripciones de Dios. Y el que se quiera someter a Dios debe entender y debe creer en esto. Que Dios está fuera de las incapacidades, está fuera de la realidad que nosotros conocemos. Pero ¿y a dónde entra Ismael en todo esto? O sea, si no tiene nada que ver, entonces. Esto es una complicación porque la gente dice, ustedes son hijos de Ismael cuando hablan de los musulmanes. Sí, cabal. Lo cual es estúpido. Y te lo digo con la palabra estúpido, siendo responsable con lo que significa. Sí. No tiene ningún sentido. Ismael era un hijo de Abraham. Sí. Abraham tuvo al principio dos hijos, Isaac e Ismael. Bueno, que el primero fue Ismael. El primero fue Ismael. Sí. Entonces, Dios le ordena a Abraham que deje a Ismael en una estepa de un desierto. El estilo de vaca, dice la Biblia. Sí. Lo que pasa es de que... Pero cuando llega Ismael allá, no es que él llega y funda un pueblo. O sea, ya habían gente, ¿me entendés? Ya habían árabes en la zona de la península arábiga. Entonces, Ismael llega a la zona de Beca, que hoy es la Meca, se mezcla con las personas que esté ahí, se forman tribus y de ahí vienen los árabes arabizados. Pero eso tiene que ver con la raza, no tiene que ver con la religión. ¿Qué tiene que ver con la religión? Aquí hay musulmanes salvadoreños que no tienen nada que ver con Ismael, ni nada que ver con Isaac, ni nada. Tal vez son descendientes de un chino. Y no pero entonces, el Ismael no tiene nada que ver con la parte religiosa. Podemos hablar de Ismael con la parte racial de algunos árabes de la península arábiga, que en su momento fueron cristianos o animistas o de otras religiones. No tiene que ver con el Islam propiamente, en lo absoluto. Entonces, ¿y por qué la gente lo identifica así? ¿Por qué será? Porque es ignorante. Eso es lo mismo que vos digas que el judío de ahora está meramente relacionado con Isaac. O sea, el judío actual de ojos azules, blanco y procedente de Europa no tiene nada que ver con Isaac en lo absoluto. Y acuérdate que Isaac también tiene varios hijos. Isaac tiene a Jacob y tiene a Esaú. Según el relato bíblico, tiene 2 hijos y estos 2 hijos, Esaú se pelea con Jacob. De hecho, Jacob lo intenta estafar en la Biblia, una de las cosas ridículas de la Biblia. O sea, porque lo que pasa es de que el primer hijo de Jacob era Esaú y el segundo hijo era Jacob. Sí. Pero viene en la historia bíblica, es Esaú y le vende, prácticamente como que le vende ser primogénito a Jacob. O sea, se lo da como por cambio de un plato. El problema no es que se lo vende. El problema es cómo consigue la bendición del papá. Engañando al papá, sería. Y no solamente engañando al papá ciego, sino que se disfraza como Esaú, porque Esaú tenía vellos y él era lampiño. Entonces se pone piel de oveja y trata de hacer la voz ronca porque Esaú era cazador y hablaba fuerte y Jacob le ayudaba a hacer la comida de la mamá en la casa, tal vez hablaba suavecito. Entonces trata de fingir la voz y entonces el papá le dice, no me sonas a Esaú, acércate. Entonces viene y le toca los pelos, los vellos y ahí se hace y lo bendice. Ok, ¿vos crees que esa bendición vale si Jacob engaña a su papá ciego? Es más, ¿cómo puede ser la bendición de Jacob válida ante alguien que lo estafó? Un profeta de Dios que funda un pueblo escogido. Esa es una tergiversación increíble de la palabra, porque entonces sería válido engañar a la gente para conseguir una bendición.
Y lo más chistoso es que Jacob... ¿O será que Dios, porque al final de todo esto lo permite Dios? O sea, que pasen ese tipo de cosas, ¿o no? Mira, lo que pasa es que Dios viene y te dice cuáles son las cosas para que vos seas bueno y cuáles son las cosas para que vos seas malo. Y te da la libertad de elección a vos. Sí. Libre Entonces, albedrío. el hecho que Dios permita que vos elijas algo malo no significa que lo apruebe. Ujú. Eso es como que me digas, entonces Dios permite las violaciones porque no hace nada. Y eso no significa que la violación sea buena. Sí. Dios permite el asesinato, claro, te da libertad. Si no lo permitiera, no tuvieras libertad. Entonces no tuvieras libre albedrío, no fueras un ser con la opción de elegir. Pero eso no significa que lo aprueba. La pregunta es, ¿Dios aprobó? La pregunta es, ¿Dios aprobó la acción de Jacob? ¿Dios aprobó que lo engañara? O tal vez fue por eso que después tuvo que pelear por la bendición, para convertirse de Jacob a Israel, ¿Con quién pelea? ¿Con Dios? con un ángel. No, la Biblia no dice que es un ángel, dice que es un varón hasta rayar el alba, dice que le pega en la noche, el varón empieza a decir, Dios mío, viene la mañana, suéltame, como que era vampiro, algo así como que salía del sol y se deshacía con la luz solar, y entonces le dice, ok, si no me bendices no te voy a soltar, raro. Lo que pasa es de que hay un secreto en la cábala de que es como, lo que pasa es de que a veces para abrir los portales al cielo o para conectarse con esas energías espirituales es antes de rayar el alba, o sea, antes del amanecer. Bueno, Entonces, esa explicación de la cábala viene posterior al texto. Es decir, es tratar de darle una explicación a un texto que es complicado para vos. Porque, ok, si vos lees el texto y dice que él pelea con Dios y le pega a Dios y que Dios está llorando antes de que lanzara el alba y le dice, por favor, soltame porque viene la mañana, como que Dios se deshace con el cielo y entonces viene él y le dice, no, ok, si no me bendecís, no te suelto y Dios viene y lo suelta, porque y le descoyuntura el muslo y le dice, hoy tu nombre no será ya Jacob, sino que Israel, porque has peleado con Dios y le has ganado. ¿Cómo va a ser eso real? Entonces, ¿cómo lo explicas? No, tengo que buscar una interpretación posterior para que ese texto no sea incómodo para mí. La explicación sencilla es que la gente tergiversa la Torá precisamente para quitarle la primogenitura a Esaú y dársela a Jacob artificialmente. Lo ves también en el caso de Ismael y Isaac. Ajá, porque En el caso de Ismael y Isaac, el texto bíblico dice que Sara tenía celos de Hagar, de Agar. de Agar. Entonces, el niño se burlaba de Isaac. Entonces le dice, anda, échame a la mujer a la calle, porque se está burlando de mi hijo. Y Abraham, como buen salvadoreño, baja la cabeza y va a echar a la mujer a la calle. ¿Cómo puede ser eso? Él era un profeta de Dios, él era un hombre que hacía lo correcto. ¿Cómo la va a abandonar? Pero cuando vos seguís leyendo el texto y lo lees con más inteligencia, te das cuenta que hay muchas contradicciones. Por ejemplo, dice que Abraham viene y se lleva al niño con la mujer y lo deja en el desierto. Pero dice que Agar y a Ismael. Agar y Ismael. Entonces Agar empieza a sentirse desesperada porque no hay agua y entonces empieza a correr y deja al niño abajo de un arbusto. ¿De acuerdo? Para que no quiere verlo morir, no quiere oír sus gritos, no quiere oír su llanto. Entonces corre la mamá y aparece un ángel y le dice, Dios ha hecho que fluya un arroyuelo debajo de tus pies. Dele de beber al niño, porque Dios está contigo y con tu niño, y de él haré una gran nación. Y le dice, levanta al niño con tu mano y glorifica a Dios. Pero si vos haces la cronología, Isaac no había nacido y Ismael tenía ya 14 años. En el momento del pacto. En el momento del pacto, Ismael tiene 14 años y se hace el pacto, se hace la circuncisión, y un año después, cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac. Después dice la Biblia que es destetado Isaac. Entonces el destete es a los 24 meses, o sea, Sí. los 2 años. O sea, ahí porque, lo que quiero decir, sí, pero quizás está metiendo ese tema del pacto y todo eso es para decir de que también... Para demostrarte que hay como manos peludas para tratar de dar pactos y progenituras. Para mí no son importantes las progenituras, pero lo que te quiero decir es que Ismael tiene 16 años. Y entonces tenés que entender que Ismael de 16 años se estaba burlando de un niño de 2, que es Isaac. ¿Cómo lo lleva la mamá en la mano? ¿Y cómo lo tira debajo de un arbusto? ¿Y cómo se está muriendo de sed el niño y la mamá no lo quiere escuchar? Eso significa que era un bebé. Pero si es un bebé cuando Abraham lo lleva al desierto, como dice el Corán, que era un bebé, entonces no existía Isaac. Y si no existía Isaac, la razón por la que Abraham lleva al niño al desierto no es porque Sara está celosa, es porque Dios se lo ordena. ¿Me entendés? En el momento del pacto,
Y también tenés problemas porque entonces al quien va a sacrificar es a Ismael, no a Isaac. Entonces, ¿qué pasa? A los escritores de la Torá, Este proyecto es gracias a Lieduco, una fundación que se enfoca en esparcir la palabra de Dios, más en estos tiempos que hay tanta ignorancia espiritual o a las personas ni siquiera les interesa saber sobre Dios. Así que si ustedes quisieran apoyar este proyecto, pueden entrar a www.alieduco.org/proyecto Edén y allí nos estarían apoyando directamente a nosotros. Además, si están en Estados Unidos, todas sus donaciones son deducibles de impuestos. Pero gracias a Lieduco por apoyar este proyecto. acuérdate que la Torá se perdió. No tenemos la Torá original, se perdió en las guerras de Asiria y después en la guerra de Babilonia. Los llevan cautivos a los judíos para Babilonia, se pierde el hebreo, ya no hablaban hebreo, sino que empezaron a hablar arameo. Entonces no tenías la Torá original, no tenías la Torá original. Entonces la reescribieron, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Un montón de cosas inentendibles en los profetas. Los profetas en la Torá son una banda de pillos, desviados que hacen cosas inimaginables. Por ejemplo, tenés a Noé que se pone borracho. Sí. Y le pega una maldición a Canaán y a sus descendientes. ¿Qué diablos tiene que ver Canaán? Bueno, si quiere pegarle una maldición a Cam, que es el que entra, que tiene que ver sus descendientes y sus hijos, eso es para justificar después la matanza con los cananeos. ¿Ah? Vos ves a Lot, que era otro profeta de Dios, que las hijas lo emborrachan y tienen hijos con ellos. ¿Para qué? Para después matar a los moabitas y a los amonitas, que eran los hijos descendientes del incesto de Lot. Tenés a Jacob que pelea con Dios y engaña al papá. Tenés a David que se mete con una mujer casada. De hecho, engaña a Urías y lo manda a matar. Tenés a Salomón que adora a otros dioses. O sea, las cochinadas que hacen los profetas del Antiguo Testamento, según el texto, son peores que lo que hacemos vos y yo, que somos simples mortales. Entonces, Pero será de que realmente eran cosas, o sea, porque a veces dicen, no te puedes tomar la Biblia literal, sino que tenés que interpretarla, sino que hallarle el secreto a lo que está pasando. Yo te veo que vos sos medio cabalístico, como que te gusta esto, pero pensá en lo siguiente. Imagínate que la Biblia es un libro revelado para la humanidad. Sí. No para la humanidad, en este caso, para el pueblo de Israel. Pero de entrada, por ejemplo, el pueblo de Israel no es tal vez los judíos tal cuales que están ahora en día, sino que la gente, o sea, sino que ser de Israel era como... Por un momento en la historia, en un punto geográfico en la historia. O la gente que estaba que creía en Dios, en el Dios único. Sí, puede ser, ¿vale? Pero lo que te quiero decir yo que este no es el punto. El punto es que era un libro para pastores, para gente del desierto, para nómadas, que no tenían el conocimiento ni siquiera cercano a lo que tenemos nosotros ahorita. ¿Vos crees que Dios va a revelar un libro en clave para que la gente venga y empiece a buscar las interpretaciones oscuras o complicadas o profundas y que necesitas un experto para que lo entienda? Los libros, todos los libros sagrados, están hechos en lenguaje claro, simple, para que lo entiendan todos los seres humanos en todos los momentos de la historia. Porque entonces la excusa sería, mire, yo interpreté mal eso. Necesitaba un maestro súper profundo que me viniera a decir qué es lo que significaba el texto y yo no lo entendía. Nada, el texto es simple. Entonces, ¿qué dice el texto? Básicamente, si vos lo lees de Génesis hasta el Corán, porque nosotros creemos que no hay interrupción en la revelación, que hay que adorar a un solo Dios. Y que este Dios no tiene igual. De hecho, la Torah dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de nada que ande en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, porque yo soy tu Dios. ¿Qué está diciendo eso? No te harás imagen. La gente dice, no, es que no hay que hacer estatuas para atacar a los católicos. No se trata solamente de estatuas. Se trata de que vos no tenés que hacer algo igual que Dios en tu mente. Algo creado no puede ser igual que, ni semejanza. Es decir, no tenés que hacer algo parecido a Dios. Ni igual ni parecido. Entonces la prohibición es, Dios no se parece a nada de lo creado. De hecho, la creación es contingente. Depende de un creador. Entonces, Dios no depende de nada. Entonces, no depende de nada, no puede ser igual a lo creado. Toda la revelación está clara en todos los idiomas. Segundo, que tenés que amar a tu prójimo. Y lo tenés que amar como a vos mismo. Y ahí entonces no tenés que mentirle, no tenés que robarle, no tenés que engañarle, no tenés que estafarle. Tratar de decir que los textos tienen cosas escondidas, místicas, que necesitan demasiada interpretación, no va con la naturaleza de la revelación para la humanidad. Eso es parte del gnosticismo y parte de la confusión que quieren hacer muchos para tratar de no ser asequible la revelación para el simple mortal. La revelación es para todos y está clara. Entonces, el texto qué es lo que dice? Que los profetas o los reyes podían hacer cosas malas, podían hacer engaños, estafas,
y sucumbir a sus deseos, sí lograban algo para ellos y para el pueblo. ¿Mm? Y yo entiendo, si vos te fijas, Israel en general fue masacrada, vapuleada muchas veces. La Biblia dice que era porque se desviaban. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, la gente ahora tiende a decir, es que el pueblo escogido de Dios porque puede hacer todo, pero Israel, en el tiempo de David y Salomón, que es alrededor del año 1000 antes de Cristo, el Israel unificado dura solamente 70 años aproximadamente. ¿Mm? Después de la muerte de Salomón se dividen. 10 tribus en el norte, con su capital en Sabastia, y una tribu y media en el sur, con su capital en Jerusalén. Abajo los judíos y arriba los israelitas. Porque hay que hacer una distinción entre israelitas y judíos. Esas 10 tribus de Israel son masacradas en el 726 por Salmanasar IV, y los masacra y se los lleva cautivos y se pierden las tribus de Israel. Ahí están las famosas 10 tribus perdidas de Israel, y solo quedan los judíos del sur. Los judíos del sur ya empiezan a hacer algunos cambios en los libros, lo atestiguan los profetas, y después en el 500, si no me falla la memoria, 578, Nabucodonosor aplasta Jerusalén y se lleva cautivos a los judíos, que eran la última tribu que quedaba, para Babilonia. Ahí pierden el hebreo, empiezan a hablar arameo, y los profetas empiezan a criticar que estaban cambiando la Torá. Por ejemplo, Jeremías, que es un profeta que sucede en este tiempo, dice en el capítulo 8, versículo 8, no digáis que la Torá y la ley está con vosotros, porque ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Lo está diciendo Jeremías en la misma Biblia. O sea, el mismo texto bíblico atestigua una tergiversación del mismo texto. ¿Mm? Y después ellos regresan con Ciro el Grande, regresan otra vez a Jerusalén, vuelven a construir el templo, pero la Torá que tenían, o la Torá que tenían, ya no era la Torá original. Empiezan a hacer un montón de cambios en la Torá. Y esto sucede también con los evangelios. Ni siquiera podemos decir el evangelio de Jesús, porque no tenemos acceso al evangelio de Jesús. Lo que tenemos es a muchos evangelios, y estos evangelios también tienen problemas que se contradicen entre sí, que tienen diferencias. Pero yo creo que a pesar de todo, la esencia de la revelación se mantiene. Dios es uno. Oye, Israel, decía Jesús, el Señor nuestro uno es, y amar con todo tu corazón a tu prójimo es la base. Entonces eso es lo que dice el Islam. Pero entonces, a base de esto, prácticamente la Torá fue manipulada, los profetas fueron manipulados, el Nuevo Testamento fue manipulado. Entonces lo que tenemos ahora en día no es lo que realmente se reveló en su momento. Pero ¿qué texto entonces nosotros tenemos para realmente validar las enseñanzas de Dios? Mira, cuando yo contesto esta pregunta secas y digo el Corán, Ajá. la gente se pone a reír. Ahorita está sonriendo. No. O sea, sí, pues estás defendiendo tu libro, Vos estás defendiendo tu libro y entonces vas a decir que el Corán, el Corán está... No, pero... El Corán está probado que no ha sido cambiado. Eso lo dicen incluso arabistas y estudiosos ateos. No diciendo que el Corán es revelación de Dios, porque ellos dicen que no es revelación de Dios. Lo que dicen es que el Corán es original, es decir, que lo que dijo Muhammad en su idioma es lo mismo que estás leyendo hoy. Entonces, aunque vos no tengas la seguridad de que el libro es sagrado o no, tenés la seguridad que no está tergiversado y son las mismas palabras que él dijo. ¿Por qué? Porque a los árabes no los atacaron, no les destruyeron su templo, no se los llevaron cautivos, no olvidaron el idioma. Esa continuidad en el idioma y la continuidad en los textos hizo que no cambiaran. Los judíos perdieron sus libros precisamente porque fueron destruidos, fueron atacados. Y también le pasó a los cristianos del principio, que se perdió el evangelio de Jesús en arameo, que tiene que estar en arameo para la gente de arameo. La persecución romana en el 70, unas décadas después de Jesús, llevó a la destrucción de todo. Entonces, pasaron cosas históricas que hicieron que esos libros ya no están. Entonces, el Corán es un libro que desde nuestra perspectiva dice, no, miren, aquí nosotros estamos diciendo qué es lo que en realidad sucedió y qué es lo que decían los libros originales. Vaya, pero alguien va a decir así, eso es lo que usted dice, a mí no me importa lo que diga el Corán. Entonces, andate a la crítica textual. La crítica textual es una materia dentro de la filología que busca entender qué es lo que quiso decir en realidad el autor. Analizando el contexto histórico, analizando la parte de la escritura filológica, es decir, quién lo que escribió esto, en qué momento lo escribió, la adaptación y todo, para que vos entendás si eso verdaderamente es un libro que se ha mantenido o no. Por ejemplo, la tesis documental del Antiguo Testamento, de alguien muy respetado, filólogo especialista en el Antiguo Testamento, que no es musulmán y no es cristiano, es un tipo académico imparcial, dice por lo menos hay 4 fuentes en el Antiguo Testamento. 4.
por eso vos tenés diferencia. Vos tenés a un Génesis 1 que es diferente a Génesis 2. En Génesis 1 los animales son creados primero y después el hombre. En Génesis 2 son creados primero el hombre y después los animales. Ahí ya tenés una diferencia cronológica. En Números dice que Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta, 23:19, pero en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió. Tenés contradicciones claras. ¿Por qué? Porque las fuentes son diferentes. Hay una fuente deuteronomista, que es el que escribe Deuteronomio. Hay una fuente yahivista, es decir, que siempre menciona a Yahvé como nombre. Hay una fuente elohista, es decir, que no menciona a Yahvé, sino que menciona a Elohim, siempre que se refiere a Dios. Y hay una fuente sacerdotal que la escribieron los sacerdotes. 4 fuentes diferentes dentro del Antiguo Testamento. También con los descubrimientos de Qumran, encontraste textos de 200 años antes de Cristo que son diferentes a la Torá de los masoretas, que la corrigen en el siglo V después de Cristo. Entonces vos ves que la misma filología está diciendo que esa Torá y ese evangelio no es el del tiempo de Jesús ni es el del tiempo de Moisés, y que no tenemos los libros originales. Pueden haber resabios de eso, claro, no puede ser que todo esté cambiado, pero hay cosas que la lógica les dice claramente. ¿Cómo un hombre va a pelear con Dios y le va a ganar? Especialmente un hombre que se presenta como cobarde en el Antiguo Testamento, como Jacob, porque así se presenta. De hecho, va huyendo de Saúl, que Saúl lo mate. En el río de pelea con Dios. A Lot, que Dios le dice, van los ángeles donde Abraham y le dicen, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le dice, pero es que ahí está mi sobrino Lot. Y los ángeles dicen, sí, pero es que no hay justos. Y dice, pero por lo menos hay 30 justos. ¿Perdonarías a la ciudad por 30 justos? Y los ángeles dicen, no, hay 30 justos. Así hasta que les dice solo Lot y su familia. Sí, o sea, le dice, ¿qué pasaría si hubieran 10 justos? No hiciera nada. Si hubieran 50, no hiciera nada. Si hubiera, con que solo hubiera un justo, no hiciera nada. Sí. Pero entonces después vienen y tienen que sacar a Lot. Sí. Y ahí ya destruyen Sodoma y Gomorra. Claro, pero eso es como una relación, puede ser, de que es como que un justo o los justos sostienen este mundo. Es así. Pero lo que quiero decir yo, y el punto que lo quiero decir, es que Lot sale de Sodoma y Gomorra, ponete a pensar en eso, pero la mujer de Lot se queda atrás y se convierte en una estatua de estual, según el texto bíblico. Porque dicen, no. O sea que la mujer de Lot era la que no se merecía salir de la familia de Lot. Y la familia de Lot era la justa que sostiene el mundo, como vos decís. Pero esos mismos justos que salen de Sodoma y Gomorra van a poner a pichinga al papá en la noche, las hijas, y se meten con él. Mejor se hubieran quemado en Sodoma y Gomorra. Entonces, para nosotros, ese evento de las hijas poniendo a Lot borracho y el incesto no existe. Porque Lot es un profeta justo, por eso Dios lo saca de Sodoma y Gomorra. Noé no se emborracha hasta quedar desnudo. Este es un manejo del texto para después justificar las masacres de pueblos enteros, de los descendientes de Cam. David no se mete con la mujer casada porque sabía que el adulterio era penado con la muerte en la Torá y él era obediente a la Torá. Por eso Dios lo hace rey. Entonces nosotros creemos que la Torá está modificada para justificar las masacres, el robo de tierras y cómo se comporta un pueblo supuestamente escogido por Dios. Porque vos decís, y tu corazón y la lógica te lo dice, Dios es justo y misericordioso. ¿Cómo va a ordenar maten a todas las mujeres hasta los de pecho? Bueno, en 2 de Samuel, Dios le dice al pueblo de Israel, vayan y maten a todas las mujeres, a Josué, hasta los niños, hasta los de pecho. ¿Cómo va a ordenar eso Dios? Entonces, ¿por qué está en el texto? Porque lo escribieron para que, ¿qué vamos a hacer ahorita con esto? Pues matémoslos. Si Josué los mata en el Antiguo Testamento, nosotros también vamos a bombardear Gaza y vamos a matar a todos los niños de ahí. ¿Qué importa si ellos son los nuevos amalecitas? Entonces, nosotros creemos que hay, y lo dice el Corán y lo dice la misma Biblia en Jeremías 8:8, que hay manoseo del Antiguo Testamento para justificar cosas. Para justificar masacres y maldad. Pero puede ser de que tengan un secreto. O sea, como por ejemplo, yo porque estaba analizando, vaya, por ejemplo, si nos vamos de ese lado de que, por ejemplo, cuando ordena el asesinato de todos los amalequitas. Sí, amalecitas. Entonces todos ellos, o sea, si nosotros ocupamos el código secreto de eso, o sea, si nos vamos a la numerología hebrea y todo esto, uno puede encontrar de que Amalek significa duda, o sea, en términos numerológicos. Entonces ahí encontramos un código de que Amalek significa realmente duda. Sí. Entonces, cuando viene Dios y les ordena que maten a los amalequitas, entonces es como que les está diciendo como maten la duda que ustedes tienen. Ok, ¿y por qué se los va a decir en clave? Mejor se los dice maten la duda. ¿Para qué van a hacer una clave y ir al tripacuca para que la gente lo descifre
2500 años después. Es que O puede sea, ser que sea por eso. O sea, como decir, puede ser de que pasaron ese tipo de cosas para que nosotros encontráramos el secreto. O sea, porque si él les decía, maten la duda, tal vez no lo iban a entender o no lo iban a hacer. mira, Pero si lo hacían así, de esa forma literal, entonces ese mensaje oculto nos podía quedar a nosotros ahora en día. yo te vi desde el principio que a vos te gusta eso y te inclinas por eso. Pero mira, como yo le estaba diciendo aquí fuera de cámaras a alguien que estaban platicando, yo le decía, en el libro de Sherlock Holmes, en la novela de Sherlock Holmes, yo lo leí, dice que uno tiene una hipótesis que a uno le gusta de algo, ¿m? O una creencia que a uno le gusta de algo. Entonces lo que uno hace es que empieza a ver los hechos y ya como ya tiene la teoría preestablecida que le gusta y que yo estoy inclinado, empiezo a hacer que los hechos casen en mi hipótesis para yo satisfacerme, para algo que me gusta. Y dice él, no, hay que hacer al revés. Hay que ver todos los hechos sin ningún prejuicio y después de ver todos los hechos, elaborar la hipótesis. Y la gente hace las cosas al revés. Por supuesto que si vos lees la Biblia pensando en que hay un código secreto, yo te puedo sacar ahorita con la Torá que todos nos tiremos del edificio de cabeza viendo las letras de la Torá. Ahorita lo podemos hacer. Porque como hay tantas letras y tantas líneas que yo puedo agarrar ahorita, que empieza con A en la primera línea, y después busco una H y formar que nos tiremos de cabeza del edificio. El punto es, ¿para qué son estos libros? ¿Ok? En el texto de los libros dice que este es un mensaje para los humanos. ¿Ok? Si dijera, este es un mensaje en código para los humanos. Este es un mensaje para que solo los humanos iluminados lo entienden. Este es un mensaje que hay un secreto adentro. Está bien, pero no dice eso el texto. El texto dice que es un mensaje claro y sencillo para la humanidad. Entonces, si el mensaje requiriera interpretaciones retorcidas y requiriera claves y códigos, sería bien complicado. Lo que sí te puedo comprar, para que no te sientas tan mal, para que no te sientas mal y decepcionado, te puedo comprar que puede ser que haya un conocimiento adicional, ¿me entendés? Sí. Un conocimiento adicional secreto dentro de los libros sagrados que solo lo pueden alcanzar aquellos que se esfuerzan en ese conocimiento, ¿me entiendes? Puede haber un porcentaje dentro del libro de luz para algunas mentes iniciadas, pero no puede ser que todo el texto esté así, porque también hay que hablarle a la gente que no es iniciada, a la gente que no puede leer. ¿Ah? Sí, entonces usted cree de que el texto es literal. Literal. Ajá. Y el Corán, en este caso, es literal también. Claro. O sea, hay cosas que son metafóricas. Por supuesto. Por ejemplo, si alguien te dice, Dios sintió en su corazón. Ok, esto es metafórico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un corazón. No por lo menos un corazón que late y que bombea sangre. Si Dios te dice, Dios te dio la mano. Claro, no tiene manos como nosotros tenemos manos de 5 dedos, entonces vos vas a entender que esto es metafórico. El Corán dice, Dios te cubrió bajo sus alas. Entonces es un ángel. No, es una metáfora para decir Dios te está protegiendo. También lo dice el Salmo 91. Sí. Entonces, puedes entender que algunas cosas son metafóricas. Claro, no es literal 100%. Pero eso difiere a decir el texto está en código secreto. Y entonces, ¿usted por qué cree de que, vaya, si estamos hablando de la Biblia, que es un libro del Dios que nos salva y que es justo y es misericordioso, entonces, ¿por qué será de que por qué están estas escrituras ahí? ¿Por qué hay tanto asesinato entonces adentro de la Biblia? No, es que el problema es que el asesinato no está dentro de la Biblia, el asesinato está en el género humano. Pero no solamente el asesinato, la mentira, el robo, pero entonces, el engaño. ¿Pero por qué estará ahí? ¿Por qué Dios lo permite, querés decir? Porque va, digamos, entonces, porque estamos hablando de que estos libros fueron modificados en su momento para un beneficio de las personas que querían, digamos, que manipular la religión en ese tiempo. Okay. Pero ¿por qué esa gente que quería manipular la religión, por qué vender a un Dios sangriento? Por varias razones. Primero, porque imagínate que yo ahorita estoy bombardeando Gaza, que es lo que está pasando, y me maté a 30,000 niños, incluyendo mujeres embarazadas y los niños que estaban dentro del vientre. Olvídate de los adultos, los niños. ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo justificas? Vas a la Biblia. Vas a Amalek. Vas a Moisés cuando Moisés viene con las niñas y les dice, solo dejen con vida a las vírgenes. Dios le ordena eso. Y a los demás pasarlos por cuchillo. Y también pasar cuchillo a todos los varones, incluyendo los de pecho. A Moisés. Moisés le da lástima a los niños y las mujeres y Dios le ordena que los degolle a todos. Ok, si el Dios de la Biblia es así, entonces Gaza palidece a la par de esa barbarie. Pero ¿por qué te conviene presentar un Dios sangriento, un Dios violento? Para justificar la violencia de gente que no cree en Dios.
O sea, yo quiero ir a una tierra. Entonces tal vez fue manipulado por gente que ni cree en Dios. Sí, claro, imagínate cómo una persona que cree en Dios, que cree que es misericordioso, cree que va a tener una consecuencia de lo que hace, va a ser esa cochinada. Tiene que ser alguien que no cree en Dios o alguien que no tema a Dios. Entonces viene y cambia el texto. Otra cosa, hay gente que pudo cambiar el texto con buena intención. Es decir, este texto me parece confuso. Voy a arreglarlo de tal manera que se entienda mejor. Pasa en el cristianismo con el evangelio. Yo te puedo demostrar cómo hay interpolaciones para que la cuestión no se viera tan mal. Vale, por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro de un intercambio de la Biblia o un cambio de la Biblia con buena intención, vos tenés a Jesús en Marcos. ¿Okay? Jesús en Marcos va caminando y ve que hay unas personas que se están peleando. ¿Okay? Entonces él llega y dice, ¿por qué se están peleando? Entonces viene un hombre y le dice, es que estos tus discípulos no le pueden sacar el demonio a mi hijo que está endemoniado. Entonces viene Jesús y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y viene y va y le dice, ¿desde cuándo está el niño así? Entonces viene el hombre y le dice, desde niño, a veces se tira al fuego, a veces se tira al agua y a veces le agarra la chilipiorca. No le dice así, pero traducido al español moderno. Sí. Entonces viene Jesús y le dice, a ver, ¿crees que lo puedo salvar? Y entonces el hombre dice, sí creo. Entonces sal y saca al demonio. Ok, esto lo dice Marcos, que es el evangelio más antiguo que tenemos dentro del canon, pero a Mateo no le gusta eso. Porque Mateo se hace estas preguntas. ¿Por qué Jesús pregunta qué están peleando si él ya sabe? ¿Por qué Jesús, si es poderoso y sabe un montón de cosas, tiene que preguntar por qué se están peleando? Entonces elimina esa parte. Vos encontrás el mismo milagro de Marcos, donde Jesús llega y ya sabe por qué se están peleando. Jesús no le pregunta al hombre cuánto tiempo ha estado así. No le dice, ¿cuánto tiempo tienes de estar así? Porque él ya sabe cuánto tiempo está así. Y le quita esta parte. Entonces vos ves el mismo milagro editado en Marcos. En las cosas que no le gusta. Ok, ¿qué hace Marcos? Marcos dice que va Jesús saliendo, si más no recuerdo, en Beersheba, y ve unos ciegos que están ahí, que son ciegos de nacimiento. Entonces viene y empieza a gritar el hombre, hijo de David, hijo de David. Jesús cuando da voces va donde él y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, es que estoy ciego, quiero ver. Entonces viene Jesús y agarra saliva, que es el único evangelio donde Jesús usa elementos tamatúrgicos para curar, que era relacionados con la magia. Entonces viene y le echa saliva en los ojos y le dice, istaha, en arameo, que significa ábrete. Entonces le pregunta a Jesús al ciego, ¿ya puedes ver? ¿Ya puedes? Y el ciego le dice, veo borroso. Veo a los hombres como árboles. Entonces Jesús le vuelve a echar saliva a los ojos y hace el milagro y lo hace bien. Esto era impensable para Mateo, Lucas y Juan. Porque primero, ¿cómo Jesús no sabe que si ve bien? ¿Cómo es que usa saliva? ¿Para qué necesita usar saliva? Si él con una palabra dice las cosas. Entonces ves que este milagro solo se encuentra en Marcos. Otra cosa, podemos pasar hablando horas aquí. Otra cosa, el sepulcro de Jesús. Marcos dice que Jesús fue echado en un hoyo cavado en una peña. Sí. Mateo dice que era un sepulcro más grande que se rodó una piedra en la tumba. Pero Juan hace un vergel. O sea, para Juan es jardines de recuerdo. Ajá. Y es una gran tumba con un jardín enorme que tiene hortelano. O sea, tiene jardinero privado. Ok. ¿Por qué la diferencia en los sepulcros? Porque la gente se empezaba a cuestionar, ¿y si se equivocaron de tumba? Y las mujeres que estaban viendo desde lejos no vieron dónde lo echaron. Y si no resucitó. Había un debate en el cristianismo primitivo, si le podemos decir así, porque no era cristianismo todavía, que los evangelistas fueron corrigiendo por buenas intenciones. Ellos dijeron, yo creo definitivamente que Jesús resucitó, entonces tengo que asegurarlo. Sí, pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que las mujeres miraban desde lejos y que todos los hombres huyeron, según Marcos 14:50. Entonces, ¿cómo podían saber que el crucificado era Jesús? Los romanos te crucificaban desnudo, flagelado, hinchado de la cara, con una corona de espinas, no te podías acercar. ¿Cómo sabemos que Jesús es el crucificado? Entonces Juan, que es el evangelio más tardío, pone al siervo amado y a la Virgen enfrente de la cruz, platicando con Jesús. ¿Cómo la mamá no lo va a reconocer? ¿Por qué Juan pone a la Virgen enfrente de Jesús? Para que no haya duda.
de que él era el crucificado. ¿Por qué? Porque había muchas dudas ya en el siglo I y muchos cristianos que no creían que Jesús había sido crucificado. Entonces el punto es que vos cambias la Biblia con mala intención o cambias la Biblia con buena intención. ¿Mm? Y eso la crítica textual lo está, ¿cómo se llama? Encontrando de manera académica, y hay Biblias que se están corrigiendo. Por ejemplo, la Biblia de Reina Valera 1960 ni se parece a la 2015. ¿Mm? La Biblia de Jerusalén católica ya tiene numeritos en los versículos que dicen, este versículo es una extrapolación, este versículo es una extrapolación tardía, este versículo no estaba en los textos antiguos. ¿Mm? Vos ves esta historia de Jesús cuando llegan con la mujer adúltera y dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Sí. Que es bien bonito. ¿Mm? Uh-huh. Pero el problema de esto es, uno, ¿por qué le van a preguntar a Jesús un veredicto que solo podía hacer el Sanedrín? Es decir, un caso de adulterio donde había que matar a pedradas a los que lo cometían, no le van a ir a preguntar a un pastor, rabino itinerante. O sea, teoría era porque le querían poner un tipo de trampa. Ok, si le quieren poner un tipo de traba, no era vinculante su veredicto. Es decir, solamente para ponerle una traba, como vos decís. Sí. Pero ¿dónde está el hombre? Porque la Torá dice claramente que al adúltero tienes que llevar al hombre y a la mujer, no solamente a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Ah? ¿Ah? Tercero, ¿dónde están los testigos? La Torá establece, y también lo establece el Talmud, que tienen que haber por lo menos 4 testigos que vieron el acto. ¿Dónde están los testigos? Puede ser que estaban, pero no lo quisieron incluir. No, pero por lo menos al hombre lo hubieran sacado. Mm. Entonces, yo dije, esto no va, la crítica textual, esto no va con el contexto histórico, pero puede ser lo que vos decís. El punto es que tal vez omitieron algunas cosas para que fuera más bonito el texto, pero hoy resulta que la crítica textual dice, no, los documentos antiguos no tienen esta historia. No están esa historia en Juan. De hecho, en el Código Sinaítico y en el Vaticano no existe. Este es un añadido posterior. Ok, entonces vos ves cómo en la Biblia se utiliza demasiado la tergiversación de los textos para lograr cosas, con buenas intenciones o con malas intenciones. Yo creo, aquí corríjame porque no estoy muy seguro, ¿vea? Pero creo que era Reina Valera 1960. Vale, entonces en Reina Valera creo que era el profeta Daniel. ¿Sí? Si no me equivoco, él viene y habla de como profetizando la crucifixión, algo así. Sí. Pero él dice de que en la de Reina Valera 1960 dice de que prácticamente será asesinado, matado, muerto. Ajá, pero en la de 2015 la arreglan y le ponen llevado, algo así. Sí, ¿verdad? Pero es que no es la arreglan, sino que el hebreo es yikaret. ¿Qué significa? Significa apartar, significa elevar, significa ajá. cortar, o significa cuando vos sacas a alguien de un pueblo, no sé cómo es que se llama, que estás en un pueblo y te dan la orden que salgas del pueblo. O sea, vos no podés estar aquí, fuera del pueblo. Exiliado. Exiliar, esa es la palabra, se me olvida siempre ese verbo. Entonces, exiliado, eso es lo que significa yikaret. Uh-huh. Entonces, la Reina Valera quiere casar al texto con que el Mesías va a ser muerto. Entonces, los judíos dicen, si nosotros creyéramos que el Mesías iba a morir, es decir, que el Mesías iba a morir, hubiéramos creído en Jesús. La razón por la que no creemos en Jesús es porque no hay ninguna parte del texto que diga que Jesús va a morir, que el Mesías va a morir. Es más, que muera lo excluye como Mesías. Esta es la perspectiva judía. Lo excluye como Mesías porque el Mesías va a triunfar, no va a ser muerto por sus enemigos. Y tenés un montón de Mesías, no solamente Jesús, que el pueblo los acoge como Mesías y al momento de morir dicen, no, entonces era falso. Judas, el Galileo, por ejemplo, Teudas, por ejemplo, Bar Kokhba, por ejemplo, Simón de Perea, por ejemplo, y muchos Jesuses más, que se llamaban Jesús, por cierto, que dijeron ser los Mesías y los mataron los romanos con la cruz, porque la cruz era un castigo para la sedición nada más. Entonces, el momento que muere Jesús en la cruz, ya no es Mesías para los judíos. Entonces vienen los cristianos y dicen, tenemos que encontrar algo en el texto que pruebe de que sí el Mesías podía morir. Y una manera era esa traducción. Era del profeta Daniel. De Daniel, que no dice, puedes buscarlo vos en el texto hebreo y puedes ir a buscar en el traductor, jamás muerto. Dice apartado. Y eso va con la perspectiva islámica de Jesús, porque para nosotros el Mesías fue elevado sin morir. Sí. Vaya, que esa es otra cosa que yo quería saber, porque ¿cuál es la perspectiva del Islam sobre la crucifixión? O sea, porque no lo ven tal cual como que Jesús fue crucificado y murió y resucitó al tercer día, sino que para ustedes fue llevado. Sí, elevado. O sea que
Jesús en el monte Getsemaní, para decir algo, le dice a Dios, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, no quería morir y no quería entregarse. De hecho, estaba pidiendo que lo salvara. El ángel lo reconforta y Dios lo eleva. ¿En qué momento? No sé, porque el Corán no dice claramente, dice que fue elevado, ni le mataron ni le crucificaron, y eso va a regresar la segunda vez. Pero no pasa por el sufrimiento de la cruz. En el cristianismo actual, porque eso es importante recalcar, muchos cristianos en el principio no creían que Jesús había sido crucificado. De hecho, Pablo se queja de eso, se queja en sus cartas de que había un montón de gente. De hecho, el verso más interesante para mí es Gálatas 3:1, donde dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que se han dejado engañar si yo les he presentado a Jesús claramente crucificado? Es decir, Pablo se queja de que había gente que decía, no, es que a Jesús no lo crucificaron, a Jesús no lo crucificaron. Y de hecho, los docetas, por ejemplo, el docetismo planteaba, y es un movimiento bien temprano del cristianismo primitivo, de que Jesús no había muerto en la cruz, sino que era como un holograma o una especie de fantasma el que había sido crucificado. Y el Evangelio de Lucas se escribe precisamente con fuerza y con un sufrimiento terrible a Jesús sudando sangre, hematoidrosis, a Jesús gritando, para demostrar de que sí, en realidad Jesús era el que había sufrido en la cruz. Estaban los valentinianos que creían que Jesús, que Simón de Cirene era el que había sido crucificado en lugar de Jesús. O sea que sí había muchos movimientos cristianos de la época que no consideraban la crucifixión como algo importante. De hecho, no creían que Jesús había sido ni muerto ni crucificado. El que cree que la base de su fe es la cruz es Pablo. De hecho, en 1 Corintios 15:14 dice, si Jesús no fue crucificado y no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Sí, es decir, Pablo engloba toda la religión cristiana paulina en la crucifixión y muerte de Jesús. No en la unicidad de Dios, no en la ley, sino que en la crucifixión y resurrección de Jesús. Pero Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a mí como Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la prédica de Jesús difiere de la prédica de Pablo. Entonces, el Corán dice, Jesús no fue crucificado porque no era necesario que fuera crucificado. No era necesario que fuera crucificado y porque el Mesías va a vencer. Dios lo salvó porque el pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías. Si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado como Mesías, entonces ellos seguirían siendo el pueblo escogido de Dios, pero como no lo aceptaron y lo intentaron matar, fueron relegados como pueblo, su templo fue destruido, no lo han vuelto a construir en más de 2000 años, y ya son malditos o maldecidos. Y sus corazones van a ser duros, y van a engañar y van a maltratar a la gente. Eso lo dice claramente el Corán hace 1500 años. Y Jesús va a venir la segunda vez a aclarar las cosas. Entonces, y ahora, ustedes los musulmanes creen en Jesús entonces, pero ¿de qué forma? Ok, nosotros creemos en Jesús como creían los apóstoles de Jesús. ¿Cómo creían que eran los apóstoles de Jesús? Por ejemplo, si vos te vas a Hechos de los Apóstoles, lees a Pedro hablando de Jesús y hablando desde la perspectiva de apóstol, de él, para decir qué es lo que pensaban los apóstoles de Jesús. Entonces tenés a Pedro hablando de Jesús. Segundo, lo tenés en el momento que Jesús ya ha sido elevado. Es decir, porque alguien puede decir, no, es que Pedro pensaba una cosa al principio, pero al ver todos los prodigios de Jesús y al ver todo lo que Jesús le había enseñado, ya creía otra. Pero en Hechos de los Apóstoles te quitas ese problema, porque en Hechos de los Apóstoles Pedro habla ya con Jesús que ya se fue. O sea, ya recibió toda la enseñanza, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces Pedro dice, quiero leértelo textual para no... En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos. Y en Hechos 3:26 dice, a vosotros, primeramente Dios habiendo levantado a su siervo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que Jesús es el siervo de Dios, glorificado por Dios, enviado por Dios, que muestra un mensaje. No Dios, ni el Hijo de Dios literal, ni alguien digno de adoración, ni alguien que viene a salvarte de tus pecados a través de su muerte. Esto es una construcción paulina, que solo la encontrás en los libros paulinos. Pero entonces, ¿cómo lo ven? ¿Como un profeta? Lo vemos como el Mesías, siguiendo la línea del judaísmo. ¿Sí creen de que es el Mesías? Claro, de hecho el Corán le llama al Mesías hijo de María. Lo vemos como el Mesías, pero
nuestro concepto se parece más al del judaísmo. Es decir, un hombre aprobado por Dios con poder que va a reinar sobre la tierra. 1. 2, lo vemos como un enviado de Dios. Porque él trae un mensaje que trajo el evangelio original, que no lo tenemos ahorita, se ha desaparecido. Lo que tenemos son evangelios griegos, que fue creado en el vientre de María sin contacto de hombre. Entonces creemos que es el verbo hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne en el vientre de la Virgen María. Creemos que hizo milagros. Se resucitó incluso a los muertos, sanó a los leprosos, a los ciegos, y que tenía muchísima elocuencia. Pero creemos que solamente vino para los hijos de Israel. O sea, creemos que Jesús fue la última oportunidad para los hijos de Israel a que volvieran al camino. Como los hijos de Israel lo rechazaron, Jesús es elevado como otro milagro y va a venir. Y la segunda vez que venga sí va a venir para toda la humanidad, pero no trayendo un mensaje nuevo, sino que aclarando todas las cosas y aclarando toda la divinidad que le pusieron, que es una divinidad artificial, y aclarando todas las divergencias que hay entre los pensamientos sobre él. Ya. Pero entonces sí es el Mesías, o sea, Claro. pero de una forma diferente, o sea, ustedes lo ven como, Cuando o sea, es una porque cosa el diferente, ¿a qué te referís? bueno, el término, porque la gente cuando dice Mesías lo ven como ese ser divino, ¿vale? No, Pero ustedes lo ven como que es fue pero- una persona ungida, elegida por Dios para transmitir la olvidar palabra. cómo lo ve la gente. Pensemos qué significa Mesías. Por eso, es eso, o sea, una persona ungida, escogida por Dios para materializar De hecho, el texto la o palabra, milagros. la palabra hebrea clara es Mashiach, Ujú. que significa untar con aceite. Eso significa, de hecho, de ahí viene la palabra masaje en español. O sea, que masajear viene de Mashiach en hebreo, que significa untar con aceite en la cabeza. Okay. Todos los reyes de Israel eran Mashiach. Todos los reyes, porque eran ungidos. Todos los sacerdotes eran ungidos. Y según Isaías 45:1, hasta Ciro de Persia era Mesías. Así que el concepto de Mesías real para el judaísmo no era el concepto divino del cristianismo. Era el concepto de un rey, o de un líder, o de un enviado de Dios que tenía la palabra de Dios sobre él. Okay. Ese concepto real del judaísmo lo tiene también el Islam. Jesús es el Mesías para Israel. Era el que iba a venir a reinar por Israel, y es un hombre aprobado por Dios, pero ellos no lo aceptaron, los judíos no lo aceptaron y lo quisieron matar y maquinaron para matarlo. La posición de que Mesías significa alguien divino, es decir, no, es que Mesías significa alguien divino porque así lo ve la gente, la pregunta es de dónde han sacado eso. O el Hijo de Dios. Pues sí, pero el Hijo de Dios también es otro problema, porque el Hijo de Dios viene en realidad del judaísmo. O sea, los judíos utilizaban ben en hebreo o bar en arameo para decir cualquier cosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en el mismo evangelio, en Juan 8. Jesús está criticando a algunos de los fariseos. Entonces viene él y les dice, ustedes son hijos de la mentira. Entonces, obviamente la mentira no era la mamá de ellos, no se llamaba la mentira, pero era una manera aramea y hebrea de decir, vos estás cercano a la mentira. Entonces vienen los fariseos y le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Abraham. Entonces viene Jesús y les dice, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ustedes son hijos del diablo. Si vos te vas al hebreo y al arameo, hijo del diablo, hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de la mentira, no era literal. O sea, en la imaginería judía era decir, vos estás cerca de la mentira. Vos estás cerca de la verdad. Y tampoco hijo de Dios se utiliza solamente para Jesús. O sea, se utiliza también para Efraín, se utiliza también para Israel, se utiliza también para David, se utiliza también para los que ven a las mujeres hermosas y se acercan a ellas, que dicen los hijos de Dios, se utiliza para que vienen los hijos de Dios a pedirle permiso para tentar a Job. Entonces la palabra Ben Elohim no es como los cristianos la conceptualizan, porque ya lo hicieron de una manera griega. Los griegos y romanos sí creían que los dioses podían tener hijos naturales. De hecho, Zeus se escondía de la mujer, veía a unas mujeres bonitas y decía, me va a ver era, y se disfrazaba y se metía con las mujeres de la tierra de la manera natural que se meten, y tenía hijos semidioses como Hércules, por ejemplo, que eran hijos de él, de Zeus, como Teseo, por ejemplo, como Aquiles, por ejemplo. Entonces tenían dioses. Entonces cuando el cristianismo va a Roma y va a Grecia y se mezcla con todo este montón de creencias, el cristianismo empezó a pensar literal, no es que es hijo de Dios, son los espermatozoides de Dios, Dios lo engendró. O sea, Dios se metió con la Virgen. Dios, él es el hijo literal de Dios. Juan dice que es el unigénito, es decir, el único de los genitales.
un monogenes en griego. ¿Ah? Pero esta es una tergiversación del concepto que le daban los judíos al Hijo de Dios. Sí. Y ahora, hay gente que dice de que Jesús era Dios. Por eso mismo de que el verbo hecho carne. Sí, vaya. ¿Por qué? Porque eso del verbo hecho carne viene en el mismo Juan 1, de que al comienzo empieza, y el verbo, antes de todo estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, el verbo se hizo carne. Ok, veamos lo que acabas de decir. Repetime lo que me acabas de decir de Juan 1:1, ¿qué dice? Y ponerle atención a las palabras, porque eso es importante. ¿Qué dice? Sí, dice, antes de todo estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios. Ok, si el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Si el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ok, empecemos por la primera frase. Si el verbo estaba con Dios, ¿cómo puede ser Dios? Ok, entonces, ¿cómo haces vos? Porque vos tendrías que decir, si el verbo está con Dios y era, ¿cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Porque si yo estoy con, o sea, yo no puedo decir, ¿cómo que te llamas tú? Diego. Diego estaba con Diego y Diego era Diego. Eso me parece complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a ver el griego. Porque Juan 1:1 está escrito en griego. Entonces vos vas y te vas al griego. Creo que aquí lo tengo. No me lo sé de memoria. Sí, pues sí, a ver. Pero es en el Archer. Haikólogos. Espérate, déjame ver. Es que pues sí, porque hay que ver. Entonces hay que ver. Es importante que uno vaya. Hay que ver la raíz. Sí. Y ahora mira, con inteligencia artificial y todo, es bien fácil. Sí, cabal. Déjame ver. En Arché, que es el principio en griego, enjologos. Estaba kaijologos en pros tonteón. Kaijologos y el verbo estaba con tonteón, con el Dios. Kaiteos, enjologos y el verbo era teos. Ok, son dos palabras distintas. La primera lleva el artículo. Dice tonteón. Y teos se escribe solo. Teos, ok. Esa misma palabra teos se utiliza para Satanás en la Biblia. Y se utiliza también para Moisés. De hecho, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales teos de este mundo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, la gente de habla griega entendía teos como un ser con poder y entendía tonteón como el Dios creador. Entonces ahí ya tiene sentido. Es el verbo estaba con Dios y el verbo era poderoso, o el verbo tenía origen divino, pero no era el Dios creador. Ahora, ¿qué significa que ese logo se hace carne? Dios dice, sea, ahí va el verbo, o va la palabra, dabar, y esa palabra se vuelve carne en el vientre de María, y entonces la palabra se vuelve carne. Esa misma palabra es la que utiliza Dios para crear a Adán. Dios dice, sea, y Adán se vuelve carne. Dios dice, sea, y Eva se vuelve carne. Dios dice, sea, y el universo se vuelve materia. Eso no significa que el producto de la palabra sea la palabra. Eso significa que el que origina las cosas es la palabra, pero no es la palabra misma. No es la palabra caminando. Sí. ¿Me entendés? ¿Y qué pasa también cuando viene y hay otro texto que dice, antes de Abraham yo soy? Ok, si hay un otro texto que dice, antes de Abraham yo soy, lo que está denominando ahí es que hay preexistencia. Es decir, Jesús dice, yo soy preexistente. Pero en Jeremías 1:1, Dios le dice a Jeremías, tú estabas antes de la creación. Y tú eras antes del universo. Y tú estabas en la mente antes de que yo te hubiera creado. ¿Ok? Entonces también Jeremías tenía preexistencia. Podemos discutir la frase de Jesús, qué significa ser preexistente. Pero él no dijo con eso que era Dios. Porque la preexistencia no significa que sea Dios. De hecho, los judíos creen que la Torá es preexistente, que los ángeles son preexistentes, que el Mesías es preexistente. Pero, ¿qué haces con un verso cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo? En Juan 14:28. ¿Qué haces? Ahí ya no hay que interpretar nada. El Padre es mayor que Jesús. Ok, si el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Otra cosa, si van los discípulos y le preguntan a Jesús, en Mateo 24:36 lo podemos hallar, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Y él dice, yo no sé. No lo saben ni los ángeles ni el Hijo, sino que solo el Padre. Ok, si Jesús no sabe el día del final de los tiempos y el Padre sí,
Entonces, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Y ahí no tienes que hacer ninguna interpretación porque está claro. Bueno, en Mateo 20:20 llega una mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, y le dice, mira, haz que estos dos hijos míos estén uno sentado a tu derecha y otro sentado a tu izquierda en el día venidero. Y Jesús le dice, no sabes lo que pedís, mujer. Sí, cabal. Con la copa que yo bebo, beberé, y el pan que yo coma, comeré, pero darles un puesto no es mío darlo, sino solo para aquellos que están preparados por el Padre. Ok, si Jesús no puede dar lugares en el cielo, si Jesús no sabe el día del final de los tiempos, si Jesús es menor que el Padre, ¿cómo puede ser Dios? Y cuando viene y dice, el Padre y yo somos uno. Eso está en Juan, si no me equivoco, en Juan 10:30. Pero tenés que leer todo el contexto. Vienen los judíos y le dicen, lo empiezan a apedrear. Entonces Jesús le dice, ¿por qué cosas me apedreas? Porque acabas de decir que el Padre y vos uno sos y te haces Dios. Y le dice, ¿cómo voy a hacer eso, insensatos? No dije en la Torá, y va a Salmos 82, yo dije Dios sois. Entonces, ¿por qué ustedes están diciendo que yo me hago igual que Dios? O sea, los reprende de ese pensamiento. Ok, pero si lo pensamos literal, ¿cómo va a estar diciendo que decir que Él es uno con el Padre significa que Él es Dios? Entonces también los discípulos meterlos en la Trinidad, y ya no va a ser la Trinidad, sino que la pentenidad o la polinidad, porque en 17:20 de Juan, Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ser uno conmigo, como yo soy uno con el Padre, para que todos seamos uno. Entonces, si Juan 10:30 está hablando de unidad de esencia, entonces 17:20 también está hablando de unidad en esencia. Ok, entonces, ¿qué significaba esa unidad? Que también la utiliza Pablo en sus cartas, unidad de propósito. Es decir, lo mismo que estoy diciendo yo, es lo mismo que dice Dios. Lo mismo porque mis palabras, dice Juan 14:17, no son mis palabras, sino que Dios es el que habla por mí. Sí, o sea, pero yo creo que también cuando Él viene y dice, el Padre y yo somos uno, es porque todos venimos de esa luz, o sea, todos venimos de Él. Entonces, eventualmente vamos a ir donde Él, Claro. y ahora vamos a ser uno con la luz. Ok, si vos, por ejemplo, tenés tu jefe, y tu jefe te dice, yo no puedo ir a una reunión importante, andá, y vos tenés poder, te doy autoridad para que cerres el trato. Entonces vas a la reunión como enviado de tu jefe, y ahí te dice, no, mire, pero nosotros tenemos que hablar con su jefe. Pues dice, pues, no, si es que hablar conmigo es como hablar con el jefe. Es más, están hablando con el jefe, y yo tengo toda la autoridad para cerrar el trato. Ok, ¿quién te dio la autoridad? Tu jefe. Vos tenés todo el poder para hacer, y eso no significa que sean la misma persona. Lo mismo pasa con Jesús. La autoridad le es dada a Jesús, el mensaje le es dado a Jesús, y las palabras que Jesús habla no son de él, sino que son de Dios. De todas maneras, una persona que es imparcial debería preguntar, ok, si yo tengo un texto que dice que Juan 14:18, que el Padre es mayor que yo, y tengo otro versículo que dice que el Padre y yo uno somos, por lo menos tendrías que pensar y discutir y decir por qué hay una contradicción. Si yo creo que los dos versos son literales, hay una contradicción, porque vos no puedes ser igual y mayor a la vez. Eso es como totalmente ilógico y viola el principio básico de la lógica, el principio de no contradicción. Entonces, si algo es mayor, no puede ser igual. Entonces, si hay un verso que dice que es mayor, ¿por qué crees vos que es igual? Tenés que encontrar la explicación, pero la gente, cuando vos le das un verso de la Biblia, lo ignoran y dice, pero ¿y este? O sea, si Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según me ordenan, así hablo, y no busco la voluntad, sino que busco la que me envió, la del Padre. Ok. Juan 5:30 está diciendo que él no hace nada por sí mismo, que no tiene su propia voluntad, que todo lo hace según le ordenan. Entonces, si hay otro verso que contradice eso, por lo menos tendríamos que convenir de que hay una contradicción. ¿Y cuál es la que vas a seguir? No es un menú. Es que este es el que me gusta más. La Biblia se tiene que ver como un todo. Y viéndolo como un todo y de manera responsable, tenés que entender a dónde está el contexto, tenés que entender qué quiso decir el autor y tenés que decir por qué lo puso ahí. ¿Y qué cree? ¿Y usted cree en de que bueno, el Espíritu Santo? ¿Dónde cabe el Espíritu Santo en todo esto? Ok, primero, el pobre Espíritu Santo hasta el 325 en el cristianismo ni siquiera era discusión. O sea, hasta Nicea, que fue la controversia arriana, la discusión era ¿cuál es la naturaleza de Jesús? Sí. Había muchos cristianos que creían que Jesús no era Dios. Muchísimos cristianos. La ortodoxia y los cristianos que tenían el poder, por lo menos hasta el siglo IV, creían que había semejanza entre Jesús y Dios, pero todavía no una semejanza clara. A partir de Nicea, en el 325, se da lo que se llama el credo de Niceo, donde Jesús se vuelve de la misma esencia del Padre, igual que el Padre. Ahí es donde nace el principio de la Trinidad.
pero no se discutía la naturaleza del Espíritu Santo. No se discutía. Hasta posteriormente, 100 años después, se empieza a salir el Espíritu Santo en la colada y lo traban en el 482. Entonces, el Espíritu Santo no se discutía hasta bien tarde en el cristianismo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo para el Islam? Primero, no es Dios. Es un enviado de Dios. El Islam dice que es el ángel Gabriel, porque el que está ahí cuando es engendrado Jesús en el vientre de María, está el ángel ahí. Y bueno, y también cuando una de las primeras revelaciones que es porque el Corán fue progresivo, vea, sí, la revelación, pero la primera vez que se le reveló a Mahoma fue con el ángel Gabriel, ¿o no? Sí, claro. De hecho, en las revelaciones anteriores siempre se habla mucho del ángel Gabriel, siempre se habla del ángel Gabriel como el mensajero que trae el mensaje. Estuvo con Moisés y siempre aparece cuando hay un mensaje o una comunicación con un profeta. Entonces, nosotros creemos que es el Espíritu Santo, otro siervo de Dios. El judaísmo cree que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es decir, no es otra persona, sino que es la fuerza activa y la que se comunica con el ser humano. Y el cristianismo cree que es otro ser, pero que forma parte de la deidad y forma parte de la Trinidad. En el cristianismo trinitario, el mayoritario, se cree que el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad, otra fuerza de la Trinidad que acompaña a Jesús y al Padre en una entidad divina. La cuestión es que eso no sé de dónde se lo sacaron. Porque si vos lo entendés claramente como debe ser, y este teólogo Craig, William Craig, que es un protestante que ha estudiado filosofía y teología, es el que mejor plantea la Trinidad, y él dice la Trinidad es como un ser de 3 cabezas. Es decir, para que lo entendás, agarrar al perro cerbero, que tiene 3 cabezas porque son individuales, pero forman un solo cuerpo. Y él lo explica así. Pero las iglesias en general son cristocéntricas, o sea, le adoran y hablan con Jesús. El Padre lo dejan en segundo lugar y el Espíritu Santo ni siquiera le rezan. O sea, es raro que veas a alguien rezándole al Espíritu Santo. Los rezos y las oraciones van hacia Jesús. Entonces, para tu pregunta, nosotros creemos que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que funciona como un mensajero de Dios, intermediario entre Dios y el profeta. Pero no creemos que sea digno de adoración. Para nosotros la adoración es absoluta y solamente con Dios. Y no sé, eso sí, estoy de acuerdo. La conexión tiene que ser directa con Dios, o sea, ser intermediarios. Pero hablando del Espíritu Santo, ¿será que puede también ser como un tipo de energía? Como que es como esa energía que está aquí entre nosotros y es cuando, y cuando pasa algo bueno, es esa energía de Dios actuando en la tierra. Mira, lo que pasa es que si nosotros tuviéramos un universo de 2 dimensiones, por ejemplo, digamos que la mesa es 2 dimensiones, y ahí hay seres de 2 dimensiones, y vos te querés comunicar con ellos, vos que sos un ser tridimensional, entonces vos lo estás viendo desde arriba, ellos no tienen el arriba, entonces digamos que vos pones un dedo para hablar con el animalito de 2 dimensiones, y pones el dedo, y ellos no vieran un dedo, porque no tienen altura. Entonces lo que vieran es una especie de plano, que tiene que ver con la base de tu dedo, que es lo que les alcanzaría a ver su capacidad dimensional. Entonces, un ángel está arriba de la 3ª dimensión. O sea, un ángel está en 4, 5, 6 dimensiones. Entonces, si el ángel se aparece al ser humano, no se va a aparecer en su forma natural. No te alcanzan los ojos para verlo. ¿Me entendés? Entonces, se va a aparecer parecido a un hombre, tal vez. Así como el animalito de 2 dimensiones vio la parte plana, porque solo tiene 2 dimensiones, vos vas a ver tal vez un ser que va a tener una especie de silueta parecida a la tuya, pero esa no es la verdadera figura del ángel. Además, acordate que cuando el Big Bang empieza, todas las fuerzas que habían, energía, materia, tiempo, estaban reunidos en un solo punto. Cuando eso se expande, empieza a salir el tiempo, la materia, la fuerza débil, fuerte, electromagnética, gravitatoria. Entonces, eso empieza ahí. Entonces, los seres que están afuera del Big Bang, o sea, los ángeles, Dios y todo eso, no responden a esas fuerzas, no responden a la energía electromagnética, no responden a la energía nuclear débil, a la nuclear fuerte, a la gravitacional. Entonces, decir que es una energía, como te la imaginas en una película, que es una especie de humo luminoso, es totalmente lejano de la realidad. O sea, Dios está por encima de nuestro universo, y también los ángeles, y también los espíritus. Nosotros los tratamos de dramatizar en las películas y en los libros y en la imaginación, pero estamos totalmente lejos de eso. Dios está más cerca de vos que tu vena yugular, dice el Corán. Es decir, que Dios sabe
lo que estamos hablando ahorita y está presente acá. Presente y a la vez está atento a todo lo que decimos. Y un ángel, que es un ser infinitamente menor a Dios, tiene más velocidad, tiene más posición, es ultradimensional, o sea, puede estar en un montón de partes al mismo tiempo. O sea, nuestro cerebro no nos da la capacidad de cómo es el Espíritu Santo. Yo imagino, pero sé que me equivoco en esa imaginación porque para eso tendríamos que conocer las otras dimensiones que no las vamos a conocer. El día que muramos o el día que estemos, el día del juicio, vamos a ver cosas que nunca hemos visto porque vamos a abrir nuestros ojos a las demás dimensiones. Sí. Entonces, hablando de la segunda venida, digamos, de Dios, bueno, del Mesías, perdón. O sea, que para ustedes sería Jesús. Es decir, Jesús en su momento va a venir y esa va a ser la segunda venida. Okay. Hay cabalistas que dicen de que el Mesías ya está aquí, ya está con nosotros. ¿Usted cree algo así? ¿Cree que eso es posible o realmente cree como en una segunda venida así, tal cual? Todas las religiones tienen su parte mística. Por ejemplo, el cristianismo es el gnosticismo. Los judíos es la cabala, y hay 2 tipos de cabala o 3. Hay una cabala moderna que meten a Jesús, porque la cabala original a Jesús lo ven como un impostor. El judaísmo en general ve a Jesús como un impostor. Sí. Y en el Islam está el sufismo, que es la parte mística del Islam. Yo soy más material. O sea, yo, sinceramente, meterme a la parte metafísica de las cosas es complicado porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos medio imaginar, sí, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, que Jesús ya está aquí, mi posición es que no está aquí. Mi posición es que Él es elevado y va a venir igualito a como se fue. Porque la otra pregunta sería, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? Alguien me dice que Jesús está en el cielo, pero es que el cielo no está arriba. O sea, vos estabas en una nave para la luna, arriba, y vas a llegar a la luna y vas a la tierra arriba. Entonces no estás viajando para arriba ni para abajo, sino que de derecha a izquierda, que son las posiciones en el universo. Entonces, ¿eso para dónde se fue? Entonces, en el cielo. ¿Y qué está haciendo ahí? O sea, está sentado en el cielo, está comiendo Kentucky Chicken. ¿Qué hace? Va al baño, come. ¿Quién le hace la comida? ¿Tiene ángeles que cocinan? ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. Está aburrido. ¿Qué hace Jesús? Entonces, Jesús no está en el cielo. Jesús no. Entonces, ¿a dónde está? ¿Cómo haces? Es una pregunta que es difícil de contestar. ¿Cómo me la contesto yo? ¿O cómo genero una hipótesis? ¿Ok? En la física hay algo que se llama la ley de la relatividad y la ley de la relatividad especial. La ley de relatividad especial dice que los cuerpos o el tiempo puede expandirse o acortarse con la gravedad y con la velocidad. Entonces, si vos vas a una velocidad X, para vos pasó una cantidad de tiempo y para la gente pasa otra cantidad de tiempo. Por ejemplo, vos lo ves en la película Interestelar, donde van a unos planetas ahí a Morgan y para ellos pasan un tiempo y para el que estaba en la nave pasan 25 años. Si Jesús es agarrado por ángeles que pueden doblar el espacio, por ejemplo, y van a una velocidad cercana a la luz, ¿me entendés? Y regresan a la Tierra, para Jesús pasó media hora y para nosotros pasaron 2500 años. Entonces yo creo que esos ángeles llevan a Jesús, lo bajan en algo que para él no es nada, y eso viene igualito a cómo se fue. ¿Y cómo viene? Barbado, como se fue. Con túnica, como se vestían los arameos del siglo I, hablando en arameo, y la gente cuando la vea va a decir que es un terrorista musulmán. Rezando con la cabeza en el suelo como rezaban los judíos del siglo I. De hecho, él postraba su frente en el rostro como rezamos los musulmanes. No va a venir de ojos azules, ni blanco, ni con saco y corbata, ni manejando un Lamborghini. Va a venir como se fue, como un arameo del siglo I. Y va a venir a decir que Dios es uno. Y cuando habla de Dios, como va a hablar en su idioma original, va a decir Allah. Allah. Entonces, va a venir y él probablemente no se va a dar cuenta en el momento de todo lo que ha pasado en la tierra y va a sentir un shock, porque se va a dar cuenta que mucha gente lo empezó a adorar y lo hizo como Dios. Y todo lo que él peleó para enseñar de que él era solamente el siervo de Dios y solamente un enviado, la gente lo tergiversó y se va a decepcionar y se va a sentir triste. Va a ir a una iglesia católica y va a ver a un hombre con sotana ahí, con un gorro que no conoce, con estatuas alrededor y no se va a sentir cómodo. Él eso va a sentir que es como idolatría, como una iglesia romana. Va a ir donde los protestantes ya están bailando y cantando y no sé qué, rezando de una manera, y tampoco era la manera como lo hacía él. Y donde se va a sentir más tranquilo es con la mezquita. En las mezquitas, porque su idioma es muy parecido, el arameo es muy parecido al árabe. Rezamos a un solo Dios, no tenemos imágenes en las mezquitas y ponemos la frente en el suelo. Entonces va a llegar y va a aclarar, se va a volver un líder. Y el anticristo, que va a venir, que va a decir que es Dios. Que también dicen que ya está aquí.
Pero digamos, relevante si no está aquí o no, ¿va? Pero el punto es que va a venir y va a decir, yo soy Dios, va a venir con saco y corbata, va a ser un europeo anglosajón, sin barba, y la gente va a creer que él es Jesús. Porque la gente cree que Jesús es Dios, el cristiano. Va a seguir a este anticristo y va a pensar que el verdadero Jesús es un anticristo. Y va a ser perseguido y va a haber una batalla entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo demás ya te lo sabes porque se parece mucho al apocalipsis bíblico hasta que Jesús reine sobre la tierra. Como el Mesías y como el Rey, que Dios lo que Dios prometió. Nunca como Dios. O sea, Él nos va a enseñar que la adoración es única y exclusivamente para Dios. Ya. Y entonces, una de las partes más como controversiales, digamos, es de que, porque ustedes prácticamente se basan en el Corán. En el Corán, ahí es como la base de todo. Sí. Pero hay gente que viene y dice, pero el Corán fue escrito 500, 600 años después de Cristo. Sí. Entonces no estuvo, o sea, esas eran, o sea, bueno, cuando se le reveló a Mahoma, no fue en una época o él no fue testigo de Jesús. O sea, él no convivió con Jesús, él no conoció a Jesús. Okay. Entonces, ¿cómo yo puedo validar un libro que salió 600 años después de Cristo? Buena pregunta. La primera cuestión es que Jesús nace 1250 años después de Moisés. Y habla de Moisés. Y ese mismo argumento es el que utilizaban los judíos. Si yo cómo voy a creer con este tipo que viene 1300 años después de Jesús y 2000 años después de Abraham a hablar de Abraham de Jesús y no fue testigo ocular. Es más, el evangelio de Jesús, digamos el evangelio arameo de Jesús que estaba en el siglo I, tiene una diferencia de 13 siglos contra Moisés. Entonces, si vas a desvirtuar el Corán por su datación, 600, 700 años después de Jesús, 620 años después de Jesús, entonces el evangelio también con ese mismo argumento se puede desacreditar porque es 700 años después de Isaías y 1300 años después de Moisés y 2000 años después de Abraham. El tiempo es irrelevante para Dios porque Dios revela. Lo que nosotros tenemos que ir a ver es el contenido. O sea, yo puedo criticar el contenido. Es decir, ok, el Corán dice, si este libro no fuera de Dios, encontrarías en él muchas contradicciones. El Corán dice en sus textos. Entonces, ok, saquemos las contradicciones del Corán. Nadie lo ha podido hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los protestantes para tratar de desvirtuar el Corán? El Corán dice en una parte que el hombre proviene del barro o de la arcilla. Y dice que el hombre proviene de un espermatozoide. Y dice que proviene de un óvulo fecundado. Y dice que proviene de una mórula. Y dice que proviene de un feto. Entonces, aquí hay una contradicción. ¿De dónde proviene? ¿Del feto, de la mórula, del óvulo, del espermatozoide, del barro? De todo está correcto. Lo que está mostrando ahí es la parte evolutiva de dónde proviene el hombre. Claro que nosotros pasamos desde el barro, desde la materia sólida, hasta el bebé en el vientre de la madre. No hay ninguna contradicción. Pero en la Biblia se habla de insectos de 6 patas, cuando no hay ningún insecto en la tierra que tenga 6 patas. La Biblia dice que la mostaza es la semilla y el árbol más grande y la semilla más pequeña, lo dice Jesús claramente, y no es cierto, hay muchísimas semillas más pequeñas y árboles más grandes. La Biblia dice que es plana y la tierra, estamos claros que es redonda. Entonces, si juzgáramos la Biblia con el rigor que se quiere juzgar al Corán sin conocer, no, hombre, la Biblia dejaría de ser libro sagrado en todos los libros desde hace un montón de tiempo. Entonces, la revelación es clara. Ahora, hay una parte donde pero no nos podemos como cerrar o limitar de que ya no van a haber más revelaciones. No, lo que pasa es que Jesús en Juan van donde él, los discípulos de Juan 16, del versículo 7 en adelante, y le preguntan, ¿a dónde vas? ¿Para dónde te vas? Y él dice, les conviene que yo me vaya. Eso le dice. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el que viene después de mí no vendrá. Y aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y los hará saber y me glorificará. Y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. ¿Quién es ese? Que va a llevar a toda la verdad. Es alguien posterior a Jesús. Ok, el cristianismo dice que es el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un problema con esto. El primero es que el Espíritu no necesitaba que Jesús se fuera para que Él viniera, porque eran dos personas separadas. De hecho, el Espíritu ya moraba allí. Sí. Segundo, no tenés al Espíritu repitiendo todo lo que oyere. Tercero, no tenés al Espíritu trayendo un libro, completando la verdad. Entonces Jesús dice claramente en Juan que solo falta uno para que se complete toda la verdad. Porque dice, Él os guiará a toda la verdad.
Segundo, esta persona tiene que hablar de Jesús. ¿Mm? Tercero, tiene que hablar de las cosas que han de venir. Ok, nosotros creemos que es Muhammad. Vos podés creer que es Joseph Smith, o podés creer que es cualquier... Buda, no, Buda, perdón, Budas son 500 años antes de Cristo. Podés creer que es Joseph Smith, o podés creer que son de los profetas y pastores posteriores. ¿Cómo tenés que hacer? Anda a ver el texto. Anda a ver el texto y ve lo que es más congruente con Jesús. Ajá. Entonces, por ejemplo, Pablo dice que vos te salvás a través de la sangre de Cristo. Dice, tu salvación la lográs a través de creer que Jesús es el Señor. De hecho, en Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Okay? Esta es la teología paulina y es la teología cristiana. Pero Jesús no dice eso. Si vos vas a la Biblia, hay gente que le pregunta, ¿cómo soy salvo, Señor? Le pregunta un joven rico en Mateo 19:16, un escriba en Mateo 12:28 y un rabino en Lucas 10:25. La misma pregunta, ¿cómo obtengo la salvación? Sí. En la Biblia, olvídate del Corán. Sí, hay varias explicaciones, vea. O sea, si como empezamos a ver todo el evangelio, podemos ver pero varias. olvidémonos de las explicaciones, olvidémonos de lo que Jesús dice. Eso no necesita explicación. Si yo le pregunto a Jesús, ¿cómo soy salvo? ¿Ok? Jesús podría decir, aceptándome como tu salvador personal. Aceptando mi muerte en la cruz. Aceptando mi sacrificio porque a través de esa sangre vas a ser salvo. Esa es la respuesta que tendría que dar en la línea cristiana. Pero Jesús dice, sigan los mandamientos. Ajá. Síganle. Y le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Porque pues, los mandamientos es que se crucifica. Y les da 2. ¿Cuáles? Sí, lo resume. Ajá. Lo resume, que es el Shema judío. Sí. Shema Israel, Oye, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a tú. Haz esto y vivirás para siempre. Ok, ¿a dónde está la sangre de Cristo aquí? ¿A dónde está la cruz? Mira, hay una cosa que a mí me parece fabulosa. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 25 libros. 27 libros en el Nuevo Testamento. La mayoría de libros son paulinos. Entonces vos tenés 3 fuentes. Los libros paulinos, que tienen que ver con las cartas de Pablo, con Pedro, con Primera de Pedro, con Colosenses, que no es paulina, pero con Hebreos y con los Evangelios. ¿Okay? Tenés las fuentes juánicas, que también tienen una incidencia paulina, pero son un poco más independientes, como Juan el Evangelio, como el Apocalipsis y las cartas de Juan. Pero tenés 2 fuentes judeo-cristianas. Judeo-cristianas que son Judas y Santiago. Judas y Santiago se peleaban con Pablo, porque Santiago a Jacobo nunca le cayó bien. Lo encontrás en los Hechos y en Gálatas que se llevaban de la patada. Nunca mencionan la crucifixión. Nunca. Ni la resurrección de Cristo. O sea, en todo su capítulo de la carta de Judas y en todo el capítulo de Santiago, jamás mencionan la muerte de Jesús, ni la crucifixión de Jesús, ni la resurrección de Jesús. Que estamos hablando que esos 2 libros esas cartas se les atribuyen a los hermanos de Jesús. Ajá, y no lo mencionan. Claro, ¿por qué? Porque algo que dice Pablo, si nuestra fe, si Cristo no murió ni resucitó, nuestra fe es vana, o sea, no sirve para nada. Y cada 3 líneas lo menciona, cada 3 líneas menciona la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Judas y Santiago, que fueron los hermanos de Jesús, los cercanos a Jesús, nunca lo mencionan? Nunca dicen Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, o resucitó. ¿Por qué? Los hermanos que estuvieron cerca de él, ni siquiera mencionan una vez eso, porque no lo creían, men. La crucifixión es una creencia paulina. Entonces ahí nos podemos basar en lo que dice el Corán, de que fue llevado, entonces. Es lo que quería Santiago y Judas. Ahora, la cuestión es, ¿por qué va a ser crucificado Jesús? ¿Para qué? Bueno, podemos verlo como, o sea, quitando lo de murió por tus pecados, eso lo veo muy simplista, pero podemos hallarle el contexto de que era una referencia en los tiempos de Pesach para los judíos, de que ellos tenían al chivo, lo sacrificaban y eso hacía como un tipo de protección. ¿Vale? Okay, para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos y no los afectara a ellos. Okay. Entonces algo así es como la similitud con Jesús, porque también Jesús es crucificado en la época de Pesach. Ok, en Pesach. Como el gran chivo. Ok, en Pesach el cordero se lo comían los judíos. Sí. O sea, vos lo matabas y era cena como el pavo de Navidad. Ok. Bueno. No tenía nada que ver con que te salvaba el chivo, sino que tenía que ver con el recuerdo de la salida de Egipto. ¿Ok? Con lo que se analizó más es con el chivo expiatorio o el cordero expiatorio del Antiguo Testamento. Ok, pero eso tiene reglas. Primero,
el chivo es tuyo. O sea, vos cometiste pecado y vos decís, voy a hacer una ofrenda. Tenés que agarrarla de tu ganado. O sea, no es que gratis, balash, gratis, sino que vos vas y agarrás el cordero de tu ganado, que era la riqueza de la antigüedad. O sea, no había Bitcoin, sino que vos tenías todo en ganado. Agarrás y no agarras cualquier cordero. O sea, no agarras el más feo, el enfermo, el que ya no lo voy a vender. Agarrás el bonito, el que te cuesta dinero. O sea, que ahí ya es una cosa complicada. Segundo, la llevas al templo. No lo sacrificas en tu casa. Tercero, se lo comen los sacerdotes, porque los levitas no tenían participación en la heredad, entonces no tenían sueldo, no tenían nada. Entonces la gente, esos sacrificios lo ocupaban para comer. Sí. Entonces hay un arrepentimiento anterior. Hay una consecuencia que vos tenés que desprender de algo tuyo, de un valor. Tercero, hay un beneficio social, porque la gente se come el cordero. ¿Cómo lo vas a comparar con la crucifixión de un ser humano que está prohibida en la Torá, por ejemplo, los sacrificios humanos? De hecho, se habla terriblemente mal de los dioses que aceptan sacrificios humanos y sin que vos lo hayas aceptado, sin que haya medido una consecuencia, sin que haya un beneficio social en la muerte de una persona inocente completamente, que no quiere morir porque le está rogando a Dios que lo salve. ¿Me entendés? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que cuando pasa la crucifixión y la explicación era que Jesús se muere, la gente dice, ¿por qué? Vos lo ves en Lucas 24, que es mi capítulo preferido de Lucas, que se llama El Camino de Emaús. Entonces están caminando los discípulos y Jesús se pone a la par de ellos y no lo reconocen. Y estos están hablando de Jesús. Y entonces Jesús le dice, hey, ¿de qué estás hablando? Y que le dice, vos eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. ¿Ah? Que agarraron a Jesús y nosotros creíamos que era el Mesías y nosotros creímos que nos iba a salvar y nosotros creíamos que iba a redimir a Israel. Entonces vos ves a los discípulos de Jesús, no dicen, no, es que ya se murió porque él nos dijo que se iba a morir, nos iba a salvar. No, están decepcionados de que murió y que ya hay otro impostor y iba a salvar a Israel y no lo redimió. ¿Ah? Y más adelantito ves. Pero también será de que puede ser porque porque él dice, o sea, mi reino no es de este mundo. Pero mi reino no es de este mundo, solamente lo dice un verso en Juan. Pero en el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Ah, sí, porque va a llegar en un momento en la historia donde el cielo y la tierra se hacen uno. Si él le dice a los discípulos, ustedes, y les dice a los 12 discípulos, que ahí hay un gran debate que la gente no se da cuenta, pero les dice a los 12 que están con ellos, que incluye a Judas, el traidor, se van a sentar en 12 tronos y vamos a reinar y a juzgar sobre Israel. Todos, incluyendo los discípulos, creían que iban a reinar en ese momento. De hecho, en Mateo dice, no pasará esta generación hasta que yo regrese. Entonces, todo el mundo creía que Jesús iba a reinar en la tierra, incluyendo los discípulos de él. Entonces, cuando Jesús lo agarran, que nadie sabe, porque 14:50 Marcos es claro decir que huyeron, que es lo normal. Si en Roma agarraban al líder y mataban a todos, entonces todos huyen. No saben qué pasa con Jesús desde que lo arrestan. Pero encontrás algunas cosas curiosas. Jesús cambiaba de apariencia. En Emaús no lo reconocen. María Magdalena llega a los jardines de recuerdo que te digo y abre y dice, ¿dónde está mi Señor? Te lo ha llevado. Y el hombre le pregunta al que ella creía que era el hortelano, o sea, al jardinero, que era Jesús disfrazado. Sí. Le dice, ¿dónde está mi Señor? Dice, María, le dice él. Y entonces ya lo reconoce por la voz. ¿Ah? Entonces vos ves que Jesús tendía a cambiar de apariencia. Hay una teoría interesante de cristianos del siglo I, donde Jesús es, ¿cómo se llama? Cambia de apariencia y que es el crucificado de Judas. Porque también encontrás en el texto bíblico contradicciones de qué pasa con Judas. Es decir, los evangelios dicen que se ahorca y los hechos dicen que compró un campo y se rompió las entrañas. Y los pastores dicen que son iguales. Lo que pasa es que se ahorcó de cabeza. Yo les digo, ¿cómo se va a ahorcar a alguien de cabeza? Entonces ves que hay discrepancias entre la desaparición de Judas y encontrás evidencia bíblica que Jesús cambiaba de apariencia y sería fabuloso para la justicia que el que termina crucificado es el traidor. ¿Entendés? Pero cuando sucede esto, la gente dice, ¿por qué lo crucificaron? Entonces empieza una reinterpretación de tratar de justificar esa muerte y la manera más forma de decir es que Dios lo necesitaba. Dios necesitaba un sacrificio humano. Dios necesitaba la sangre de un inocente para perdonarnos a todos. Y empieza a formarse la doctrina de la salvación y del sacrificio vicario que es muy posterior a Jesús. Sí.
Bueno, qué regada, la verdad. Yo tenía bastante más preguntas, la verdad. Pero este es el tiempo que tenemos Y ahorita. bueno, la verdad es que podemos hacer más entrevistas. más No, adelante, no, si sí, querés. pues sí. Y Yo- tal vez pues, como buscar como un tema. Un sí. tema y porque, pues, o sea, Pero es que porque en un tema puedes profundizar sí, demasiado. lo que pasa es que tomámoslo esto como algo introductorio, Sí, pues para sí. hablar en general, Ujú. pero podemos dejar un tema si querés. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar solamente de Muhammad Ajá. y hablar de la vida de él y no salirnos de ese tema. Sí, cabal. O Fuera podemos interesante. hablar de la posición de los cristianos, judío-cristianos, que es un tema muy interesante de Jacobo y su iglesia, que después fueron derrotados por el cristianismo paulino, que también es un tema muy interesante. Yo he leído mucho y he estudiado mucho sobre el cristianismo primitivo, y hay un montón de temas que la gente merece saber, por lo menos el que tiene ganas de saber. Sí. Y la otra cosa que yo aconsejo es que la gente vaya e investigue. Ujú. O sea, ves un podcast y vos no querés, está bueno, y no lo vas a... Por ejemplo, yo he dicho muchas citas bíblicas aquí, que la gente no se molesta. Ni ir a validar, vaya, No, digamos, me vaya. puedo estar dando paja, Ajá. igual que el pastor. ¿Ah? Sí. Entonces vayan y validen lo que está diciendo y lean el contexto histórico. Y ahora es bien fácil. ¿Sabes qué vos le puedes decir a la inteligencia artificial, a ChatGPT? Sí. Sacame este verso en el idioma original, en el códice más antiguo, y dame la transliteración exacta en español. Ujú. O sea, ahora ya no hay excusa como para no tener la facilidad de investigar, porque en realidad la religión es lo más importante de todo, porque está en juego nuestra alma, nuestra salvación. La gente se preocupa por escoger universidad, por escoger trabajo y por escoger ropa, por escoger pareja, y no se preocupa por escoger lo más importante, que es la religión. Y para poder escoger la religión tienes que conocer todas las religiones, no hablar por hablar. Sí. Sí, cabrón. Así que gracias por la invitación. No, Un gracias gusto. por venir, la verdad. Y gracias a todas las personas que vieron este episodio y los veo en el próximo. Espero les haya gustado este video y si quieren ver más, pueden suscribirse a nuestro canal. Y si ustedes quisieran apoyarnos para seguir esparciendo la palabra de Dios, para combatir esa ignorancia espiritual e incentivar a las personas en acercarse a Dios, pueden entrar a www.alieduco.org/proyecto Edén y ahí nos estarían apoyando directamente. Además, si están en Estados Unidos, todas sus donaciones son deducibles de impuestos. Pero gracias por llegar hasta este punto del video y los veo en el próximo.